Buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo, esta tarde tan fría. Muchísimas gracias por acercaros. Y yo soy la representante del Ateneo, pero en esta ocasión tenemos para presentar al autor a un compañero de la universidad, José Luis Ramírez Sádava, que por lo tanto yo les vuelvo a repetir que muchas gracias por su estancia y yo me bajo y dejo a estos señores que sigan. Venga, tú, ¿no? Pues muchas gracias. Ya está. Decía que primero agradecer al Ateneo por ofrecernos este magnífico marco y después, por supuesto, a Pedro por confiar en que yo pueda hacer una presentación. Y con lo cual comienzo, por tanto. Vamos a hablar de la historia de Roma, de los orígenes concretamente, y lo primero que, a mi modo de ver, se puede plantear es si el tema es de interés y, lógicamente, que el autor sea el idóneo para hacerlo. Entonces, brevemente, el tema es de interés, particularmente creo que sí, por tres motivos fundamentales. Primero, porque, como todos sabemos, Roma es prácticamente la que ha impregnado nuestra civilización, es decir, somos deudores de Roma. Luego, por otra parte, porque Roma fue capaz de crear un imperio que creo que se podría decir que es el imperio que más tiempo duró en la historia, ¿no? Podríamos establecer quizá algunas matizaciones, pero en conjunto fue un imperio muy longevo. Es otro motivo por el que siempre Roma ha despertado admiración, ¿no? En todo Occidente y en todo el mundo. Y luego el tercer motivo yo creo que es fundamentalmente, y es el que trata ahora el libro, es porque los orígenes de la historia de Roma son orígenes envueltos en la leyenda, con lo cual tienen otro halo, digamos, como de misterio, de interés especial, específico, por lo cual entonces el tema, como tal, aunque parezca que volver a la historia de Roma y volver a los orígenes pueda ser un poco a lo mejor inusual y no sé, pues no, resulta que sí, que tiene su interés, ¿no? Y esto lo desarrollará mucho mejor Pedro que yo. Yo simplemente quería plantear así el libro, ¿no? Y luego, ¿el autor es el idóneo, es el adecuado? Pues ahora voy a desgranar brevemente la personalidad de Pedro para confirmar que efectivamente es muy adecuado para poder hacer este libro y por poder historiar los orígenes de Roma, ¿no? ¿Por qué? Entonces empezaré por recordar que él es un profesor de enseñanza media, de instituto, de historia precisamente, que además es profesor de la UNED, donde imparte patrimonio histórico-artístico e historia del arte antiguo y clásico, es decir, que cubre perfectamente, precisamente, unos campos de la historia en el doble nivel, ¿no? En la enseñanza media y en la enseñanza superior, y por tanto tiene, en principio, digamos, la garantía de que conoce de lo que habla. Luego, además de ser lo que es en este momento, él se formó en la Universidad de Cantabria y eligió específicamente la especialidad de historia antigua. Es decir, que no es que sea que luego ha tenido el interés por la historia de Roma, no, es que ya desde el principio él se decantó por este mundo clásico, ¿no? Y por tanto él ya se especializó en esa etapa de la historia. Y además, claro, en la facultad él recibe unas clases fundamentalmente teóricas, aunque también haya prácticas, pero no se conformó con eso. Él participó en las excavaciones que en aquel momento la propia facultad estaba desarrollando en Giulióbriga, es decir, el yacimiento, entre comillas, porque puede ser también discutible, pero quizá más emblemático de la comunidad de Cantabria, ¿no? Entonces él allí, siendo todavía estudiante, hizo sus primeras batallas, sus primeras lides, para conocer no solamente la historia tal como se relata, sino cómo aparece, cómo se desentraña y cómo, por tanto, se conoce en los propios monumentos que todavía se pueden conservar y que nos pueden ayudar a entender mejor todo ese pasado. Bien, digamos, era el bagaje con el cual él partía. Y como él efectivamente tenía una buena mochila detrás, pues fue director del Museo de Arqueología y Prehistoria durante 8 años. Y al mismo tiempo que era director, él fue también comisario de excavaciones, es decir, que durante su etapa juvenil aprendió de una manera muy eficiente, y luego ya en su etapa un poco más madura sería la actual, ¿no? Pero un poco más madura, pues él también efectivamente desarrolló todo aquello que él había aprendido
y lo desarrolló, como luego comentaré un poco con detalle, de manera magnífica. Con lo cual, como digo, todo esto nos va conduciendo a que, bueno, no es una persona cualquiera la que se mete a escribir la historia de Roma, es una persona que tiene detrás un bagaje sumamente de garantía. Y, por si esto fuera poco, luego vienen sus publicaciones, porque claro, en la enseñanza media fundamentalmente lo que hace es enseñar, pero en la universidad también hace investigar. Entonces, claro, son facetas distintas, pero que le dan un conocimiento en el doble ámbito. Pues bien, en ese ámbito ya de investigación y por tanto de desarrollo de esa otra capacidad, él es autor nada menos que de 10 libros. No voy a mencionarlos todos, primero porque mi misión aquí es hacer la presentación del libro, pero he seleccionado estos que veis ahí simplemente porque veis que todos tienen relación con el tema. Es decir, Pedro no entra en la historia de Roma de repente. No. Para cuando redacta y escribe este libro que presentamos hoy, él tiene detrás una larga experiencia. Por ejemplo, la Casa Romana. La Casa Romana en definitiva es lo que fue su tesis doctoral. Pero bueno, es una tesis doctoral muy bien elaborada que luego efectivamente se publica como tal. Y la Casa Romana, pues efectivamente, aunque sea urbanística, pero implica e indica un conocimiento del mundo romano y en este caso cántabro romano. Luego escribe La sombra de Aníbal. No voy por el orden de publicación, porque he preferido hacerlo de esta manera. La sombra de Aníbal y las bacanales. La sombra de Aníbal y las bacanales, incluso la corrupta Roma, los tres diríamos que podrían hacer una trilogía porque abarcan un periodo muy específico, muy concreto, pero muy prolífico, muy interesante de la historia de Roma. La sombra de Aníbal es el momento en el que prácticamente Roma se jugó su ser o no ser. Livio decía que en esta guerra estuvo más cerca de ganar el que perdió que el que venció, demostrando que Aníbal hubo un momento en que pudo haber acabado con Roma. Bien, es un momento crítico y precisamente lo estudia Pedro con solvencia. Después escribe sobre las bacanales titulando Mito, sexo y la caza de brujas. ¿Por qué? Porque las bacanales, palabra que todos conocéis en español, pero las bacanales son ni más ni menos que unas fiestas dedicadas a Baco. Y Baco sabéis que era el dios del vino. Y entonces eso lleva consigo unas orgías. Y estas orgías, a la creencia del Senado, iban contra la moralidad romana. Al margen de otras connotaciones políticas que él estudia, en definitiva lo que hizo el Senado fue un dictamen, un senatus consultum, para perseguirlas y caza de brujas. Y entonces ajusticiar o no ajusticiar, esto depende del punto de vista que adoptemos, a cantidad de personas que murieron en aquel acto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Senado aprovechó para hacer una tabla rasa que ahora mismo no nos conviene porque estamos hablando de otro libro. Pero lo que quiero es que veamos cómo él ya conoce perfectamente el funcionamiento de la República Romana y por eso corrupta Roma incide en todo este movimiento, en toda esta época, en todo este mundo romano. Y claro, él conoce muy bien cómo funciona Roma, cómo funciona el Senado, cómo funciona la República. Y ahora escribe los orígenes. Porque claro, tiene un conocimiento previo perfectamente desarrollado, incluso con libros que le dan la garantía, el aval para poder introducirse en un tema difícil. Porque, como he dicho, y él desarrollará mejor que yo, los orígenes de la historia de Roma, ahora lo veremos, están envueltos en la leyenda. Bien, además de estos libros, él ha publicado 54 artículos, si no he contado mal. Y no voy a hablar de todos, ni siquiera de muchos, pero tengo que hacer una distinción. Hay algunos que son varios, que son estrictamente de investigación y otros que son de alta divulgación. Con lo cual él aquí cubre otro aspecto que es muy interesante para el libro que ahora presentamos. No es solamente un investigador de base, un investigador concienzudo, es que además sabe divulgar. Entonces, entre los que, digamos, los artículos que pertenecen al primer tipo, él se dedica fundamentalmente, no exclusivamente, pero al sur de Cantabria, la zona donde hay más yacimientos. Uno, por ejemplo, es el Oppidum de Ornedo Santa Marina, en el que ha trabajado, creo que son 13 campañas,
y otro, por ejemplo, es el Castro de las Rabas. Hay más. Pero esto puede indicar claramente por dónde se mueve él. Entonces, el que pongo aquí, el Oppidum, es la última edición que yo he visto, porque él este tema lo ha tratado varias veces. Pero bien, esto demuestra que él continúa investigando, continúa excavando y continúa ofreciendo los resultados. Y luego él participa, divulga en revistas muy cualificadas como son Despertaferro, La Aventura de la Historia o la Historia National Geographic, ¿no? Bien, es decir que ahí tiene también un buen número, creo que son por lo menos 15, de artículos de alta divulgación. Con lo cual, si él va a afrontar el libro que ahora nos ocupa, él tiene detrás conocimiento de la historia de Roma, investigación en la historia de Roma y divulgación de la historia de Roma. Es decir, que ha cubierto todos los campos que se deben cubrir. Y entonces, el tema que ahora nos ocupa, el contenido. El contenido lo aborda muy bien porque es una historia entretejida con leyendas. Con lo cual esto ha provocado, a lo largo de la investigación histórica, ha provocado mucha crítica profunda sobre si lo que se cuenta es real o es ficticio. Bien, esta es precisamente la dificultad y el reto con que se enfrenta Pedro, ¿no? Pero esto es así. Es decir, la historia de Roma, tal como la conocemos, es así. ¿Qué hace él? Él, lógicamente, concibe esa historia tal como es y la describe. ¿Y cómo la describe? Es fiel al relato de la tradición grecolatina. Él no puede inventar, ni ninguno deberíamos inventar nada. Si un autor como Livio, un autor como Dionisio Alicanarso, el que sea, dice que Rómulo y Remo son amamantados por la loba, eso es lo que se transmite en la historia, ¿no? No podemos inventar otra cosa. ¿Qué hace él entonces? Reflexiona continuamente sobre estas leyendas. Es decir, que narra la historia tal como se nos ha transmitido, pero a continuación reflexiona. No es que diga no me lo creo o diga esto a saber cómo fue. No, simplemente reflexiona. Bueno, esto lo cuentan así, vamos a ver qué interpretación se podría dar o por qué se cuenta así, ¿no? Y después de todo el relato, de toda la historia del libro, él termina con un epílogo que es una síntesis. Pero es una síntesis reflexiva, él reflexiona ya de una manera completa. Es decir, una vez que hemos visto todo el desarrollo, todo el decurso histórico, él entonces ya reflexiona de manera sistemática y sintética sobre toda esta historia que es sobre la que luego, digamos, progresó Roma. Y el libro tiene otras virtudes. Por ejemplo, un aparato gráfico, a mi modo de ver, verdaderamente encomiable. ¿Por qué? Porque, por supuesto, incluye los mapas necesarios para que el lector sitúe. Pues claro, Roma se desenvuelve en esta etapa en constantes guerras con los pueblos vecinos. Roma no era más que una ciudad, una más, en el centro de Italia. Y está en constante, digamos, o porque lo busca o porque la buscan a ella, pero en constante guerra. Pues bien, un aparato gráfico de mapas necesario. Pero además, él ha hecho otra cosa muy interesante y a mi modo de ver valiosa: testimonios pictóricos. Es decir, ilustra las diferentes leyendas con cuadros que los pintores a lo largo de la historia han ido pintando. ¿Por qué? Porque claro, como Tito Livio fue un escritor canónico, prácticamente casi todo el mundo, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea incluso, conocía el texto de Livio. Y los pintores se inspiraban en los relatos de Livio. Y entonces él se ha molestado en buscar en todos los museos del mundo, se puede decir, un cuadro alusivo a la historia, a la leyenda concreta que se está relatando en ese momento. Con lo cual, el libro tiene un aparato gráfico sumamente adecuado, pero además de calidad, ¿no? Porque son cuadros de calidad. Y luego tiene, esto para el gran público quizá no sea tan necesario, pero está muy bien traído a colación. Tiene una relación de fuentes. ¿Por qué? Porque si se está relatando la historia, por ejemplo, ¿no?, de la loba romana, pues bien, ¿qué fuentes son las que transmiten este mito o esta leyenda o esta historia? Pues ahí tenemos el elenco de las fuentes.
para que si alguien en un momento determinado quiere saber exactamente cómo la contaban cada uno de los escritores que han tratado este tema, ahí tiene todas las referencias. Es decir, esto está, digamos, más pensando en el lector que tenga interés en profundizar que en el lector que simplemente se quiere enterar de la historia, pero cubre otro aspecto también conveniente, necesario, ¿no? Y luego, por supuesto, la bibliografía actualizada, muy completa, y por tanto, lo mismo, aquel que quiera profundizar, ahí tiene. Y todo esto, para terminar, por mi parte, esto está escrito con un estilo ágil, es decir, no se hace nada pesado, a pesar de que la historia de Roma en estos momentos puede ser pesada. El estilo es ágil, es claro, y es ágil y claro, y es técnico pero sencillo, sencillo pero técnico. Es decir, él no puede eludir ni evade, ¿no?, la terminología técnica de la República Romana o de la monarquía romana, pero lo hace de una manera sumamente asequible. ¿Por qué? Porque ahora recuerdo lo primero que he dicho. Él es profesor de instituto, se dirige a un público juvenil, infantil juvenil, que necesita que les expliquen las cosas claras, y esto ahora lo refleja en su redacción. Él sabe cómo hay que dirigirse a un público general que no tiene por qué saber la terminología técnica de la República o de la monarquía romana, ¿no? Entonces, claro, está escrito, como digo, de una manera ágil, clara y sencilla. Con lo cual, el libro cumple los requisitos y ahora Pedro será el que explique mejor el desarrollo. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por su presencia aquí, por el crédito que me confieren con esa presencia y que espero no defraudar. Gracias, por supuesto, al Ateneo en primer lugar también y a María Asunción por la amable presentación. Gracias al público que nos acompaña de manera general y en especial a esos alumnos que tengo por ahí que no son tan infantiles, estos últimos, y que nutren abundantemente la sala. No voy a subir nota. Y gracias, por supuesto, al profesor Ramírez, que es pues, un extraordinario privilegio haber contado con esta presentación, dado su perfil en todos los aspectos de investigador, experto en toponimia, antroponimia, en epigrafía, en la gestión también, porque ha sido vicerrector de innovación y calidad, y gracias también, sobre todo, por su perfil como docente. Yo diría que más que de profesor, de maestro, que es lo que aprecio de una manera especial, ¿no? Porque es de ese tipo de profesores que no solo forman, sino que modelan. Y yo creo que eso es algo que quedó bastante implantado, por lo menos en mi modo de percibir el mundo de la historia antigua. El profesor Ramírez nos hablaba siempre, cuando nos hablaba de historiografía, de Heródoto, de Tucídides, de Jenofonte, del Didache Kai Hedoné, ¿no? De cómo el origen de la historia tenía que ver con aprender, pero aprender deleitando, prodesa utelectare, decía Horacio, ¿no? Bueno, pues eso es algo que me quedó. Lamentablemente cometí un error con la tesina que fue bastante abstrusa, bastante complicada, y aprendí después para la tesis doctoral, y eso es lo que he querido recuperar con este libro. He hecho bastante investigación, lo has comentado, he hecho gestión, he hecho docencia, y ahora lo que quería era pues disfrutar con el género histórico, olvidarme de las notas a pie de página y hacer pues un libro que fuera menos comprometido con la faceta académica y más comprometido con el gran público, que, como comentaba el profesor Ramírez, pues efectivamente estoy en ese ámbito de difusión bastante centrado también en estos últimos años.
Entonces, lo que he buscado es hacer una historia de Roma precisamente centrada en esos tiempos míticos de los orígenes, perdiéndoles un poco el miedo. Lo legendario y lo mítico no tenían por qué estar reñidos con una recuperación de un relato que los historiadores más escépticos niegan. Los historiadores más escépticos a veces empiezan no en el 753 a.C., sino en el 630 antes de Cristo, perdón, sino en el 630 antes de Cristo, que ahora hablaré de esa cuestión. Entonces, eso es lo que he querido recuperar, lo mitológico, lo legendario y lo ejemplar, los aspectos de los exempla, de los orígenes de Roma, precisamente como, digamos, como materia literaria que permitiera tejer un discurso razonablemente convincente desde la perspectiva histórica. Y voy a ello precisamente. Me he ido no tanto a los orígenes más remotos que nos llevarían bastante atrás en el tiempo. Roma no empezó con Rómulo y Remo. Los propios romanos hablaban de una época en la que, cuando Cronos fue destronado, Cronos, el dios griego Cronos, no es otro que ese Saturno al que ustedes recordarán devorando a sus hijos en el cuadro de Goya, pues acabó exilado, digamos, del Olimpo o del lugar donde reinaba, precisamente en el solar del Lacio, donde luego se fundaría Roma, y allí iba a ser acogido por Evandro, un rey de los Arcadios, de origen griego, etcétera. No es la única tradición mítica en relación con los orígenes de Roma. Hay otra que lo relaciona con Hércules, al que ven ustedes ahí en una magistral estatua de Baccio Bandinelli, de época manierista, de Hércules cuando vuelve de Hispania, en concreto de Tarsis, de Tartesos, lo que hoy día sería la zona de Huelva, Sevilla, de robarle los bueyes a Gerión para una temporada por Roma, y allí el ladrón Caco, que es el que ven a sus pies, le roba parte de las parejas de ganado, y él finalmente lo ajusticia. Incluso ahí se refiere un mito relativo a Saturno también, a Hércules, perdón, que tiene que ver con el hecho de que disuadió las Ménades de Ausonia de desmembrar, de descuartizar en el éxtasis dionisíaco en el que estaban sumidas a un niño, un infante. En fin, leyendas a fin de cuentas, que por supuesto no hay que olvidar el mito griego o la leyenda griega que vincula los orígenes de Roma nada menos que con Eneas, hijo de la diosa Venus, Afrodita griega, que retorna que llega al solar itálico precisamente acompañado de su hijo Iulo o Ascanio, que será Eneas quien funde Lavinium, y Iulo o Ascanio será quien funde Alba Longa, de donde procederá el linaje de los romanos. Así tenemos situado unos tiempos míticos que tendríamos que referir a un tiempo remoto muy anterior a ese 753 a.C. en que se produce la fundación de la ciudad. Y bueno, ¿y qué hay de cierto en todas estas tradiciones? Por supuesto, como hubo un Schliemann para Noxos, por ejemplo, para Troya y para Micenas, perdón, o un Evas para Noxos, pues ha habido quienes han buscado en la arqueología qué hay de razonable y qué hay de cierto de todas estas tradiciones. Y voy a hacer muy rápido una revisión a esta cuestión. Tendríamos que, antes de los orígenes, ya en el segundo milenio antes de Cristo, quedaría contrastada mediante la presencia de cerámicas de la Edad del Bronce Medio en el Capitolio, pues la presencia humana. Fíjense que estamos hablando de la isla tiberina al lado del río Tíber y de las 7 colinas que finalmente, que en principio el Septimontium da lugar, según la tradición de Varrón, precisamente a esa Roma. En la colina del Capitolio de la que estamos hablando es esta, donde se erigirá uno de los templos más relevantes, el más importante que preside la religión o el panteón romano, por así decirlo. Ya entrando en el primer milenio antes de Cristo, entre los años 1900, tenemos una necrópolis localizada en el Foro. El Foro va a ser este espacio que, si se dan cuenta, se encuentra a los pies, en el corazón mismo de Roma, el núcleo neurálgico de la ciudad, a los pies del Quirinal, del Viminal, del Capitolio, del Palatino. Ahí habría una necrópolis que data de los años 1000 a 900 a.C. de incineración. Se trata de pequeños pozos en los que se depositaban dolias, vasijas de almacenamiento, y dentro de ellas se colocaban las urnas cinerarias y hasta los ajuares de estas tumbas. Bien, pues esa sería la primera constatación arqueológica fehaciente. Luego, en torno al 830, esa necrópolis que teníamos en el Foro se desplaza hacia la ladera del Esquilino, y lo que es más importante,
en el Palatino, para ese periodo que se sitúa entre el 830 y el 770 a.C., tendríamos en el Palatino ya la aparición de los primeros fondos de cabañas, que son cabañas como las que ven ahí, postes de madera, a fin de cuentas, cabañas ovales, hechas de barro. Una de ellas se ha relacionado nada menos que con Rómulo, la cabaña del jefe, se ha dicho, bueno, en fin, esto para los arqueólogos más crédulos, porque los hay especialmente escépticos. Los escépticos se inclinan más por lo que aparece aquí al final, en una fase tercera de la cultura glacial, hacia el 730, 20 años después de la presunta fundación de Roma, según la tradición, se constataría la presencia de una muralla, de unas fortificaciones y hasta de unos bastiones defensivos protegiendo una puerta que, quienes quieren creer en la constatación de la tradición, verían en esta muralla la mismísima muralla, el Pomerium, hecho la Roma Quadrata, mandado erigir por Rómulo, es decir, la primera fortificación de Roma. De tal modo que para quienes son más crédulos, lo que tendríamos es que para en torno al 750 sí que tenemos unas cabañas ya en el Palatino y un poco después la muralla. Tenemos que tener en cuenta que para estas fechas, bueno, y para todas, ni siquiera las dataciones de carbono 14 son tan absolutas como para determinar que la fecha es absolutamente exacta y que no se pueda aceptar que tanto estas cabañas como esta muralla correspondan a ese momento de la fundación. Sin embargo, los más escépticos lo que dicen es que no podemos detectar una presencia plenamente urbana en Roma hasta el 630 a.C., 120 años después de lo que diría la tradición, porque ese momento, en torno a 630, es cuando se detectarían las primeras pavimentaciones del foro, un elemento urbano con total consistencia que nos daría pues, que ya estamos ante un yacimiento de talla urbana. Y esto es lo que da de sí la arqueología, así que podemos adoptar la posición más crédula y reconocer con Andrea Carandini, por ejemplo, que efectivamente hay una cierta relación, una cierta constatación arqueológica de presencia urbana en Roma para los momentos en los que la tradición así lo establece, o irnos a la posición absolutamente contraria de escepticismo que nos llevaría a pensar que Roma como tal no aparece hasta 120 años después de lo que diría la tradición y por tanto la tradición es falsa. Con eso pues vamos a por la tradición, que es lo que he hecho precisamente en el libro. Entramos en el relato mítico legendario que nos lleva por unos derroteros un poco salvajes, absolutamente patriarcales, machistas, diríamos hoy día, ¿no? Una situación de la mujer como sometida y violada. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? La violación de Rea Silvia, la Vestal, una sacerdotisa cuya virginidad estaba consagrada al servicio de la diosa Vesta, que sería violentada o violada por nada menos que el dios Marte, según la tradición. De tal modo que tendríamos los dos roles perfectamente definidos, ¿no? El rol masculino dominante y marcial es el dios de la guerra, el que caracterizará una sociedad especialmente belicosa como es la romana, ¿no? Y por otro lado tendríamos pues el otro, ¿no? El papel sumiso y bueno, casto, virginal, en fin, que se quiere para la matrona romana de un modo bastante definido. De ahí pasamos, lógicamente, Rea Silvia, ya lo estarán imaginando ustedes, no es ni más ni menos que la madre de Rómulo y Remo, que es lo que todos conocemos, el mito de los mellizos, de los gemelos que nacen del vientre de Rea Silvia, que había sido convertida en sacerdotisa por su tío Amulio, porque entre otras cosas Amulio, que era el usurpador del trono de Númitor, el padre de Rea Silvia, pues había pretendido que no tuviera descendencia y en cambio acabó violentada o violada por el dios Marte. Como pueden imaginarse, ni Tito Livio ni Dionisio de Halicarnaso se creían cuando nos contaban estas cosas que hubiera bajado el dios Marte a violarla, ni mucho menos. Ellos decían que tuvo que ser un mortal, sin más. Lo que significa esto es que ni los propios romanos más escépticos se lo creen, pero transmiten una tradición y sobre todo que lo que no dudan es de la personalidad histórica de Rómulo. Rómulo supuestamente existió, sería el cónditor, el fundador de la ciudad, de la urbe, de Roma, lo mismo que por aquellas fechas, en la segunda mitad del siglo VIII a.C., por todo el Mediterráneo, hay oikistés, que es el nombre que reciben cada uno de los fundadores de colonias en el Mar Negro o en el Mediterráneo griegas.
y todos ellos registran en la misma mitificación legendaria de los orígenes. O sea que en ese sentido podríamos establecer unos parangones clarísimos, ¿no? Bueno, pues Rómulo y Remo nacen, Amulio quiere que sean eliminados, se lo encarga un servidor y el servidor pues los abandona a la corriente del río Tíber, que en ese momento baja crecida, contando con que hará el trabajo sucio, pero pues el canasto en el que los llevaban queda entre las raíces de una higuera, a los pies el Ruminal se llama, a los pies del Capitolio, en la cueva del Lupercal, y allí es donde ocurre pues lo que ustedes conocen, la loba que supuestamente les amamanta. Conviene recordar que no son los únicos Rómulo y Remo los amamantados por la loba. Hubo un Ciro, rey de los persas, que habría sido amamantado también por una perra. ¿Qué significa esto? Pues que estamos ante los mitos de los orígenes, de una condición feral, podríamos decir, un tanto despiadada para estos reyes que se forman y que desde luego nada tiene de romántico este mito de Rómulo y Remo, porque Rómulo y Remo a partir de este momento, como aparecen según se hacen adolescentes, va a ser como cuatreros, pero a ello voy ahora. Bueno, la loba, por supuesto, Tito Livio también la desmitifica. No es una loba animal, sino una lupa, que es el término que en Roma se utiliza para el animal, pero también para la prostituta. De ahí viene el término de lupanar. De tal modo que Faustulo, que es el pastor que los encontró, habría entregado a los gemelos a su esposa Calarentia, que se ganaba pues la vida ejerciendo la prostitución, según la propia explicación que los propios romanos daban de este mito. Bueno, son mitos que guardan relación con los orígenes, por tanto, y que nos llevan a la fundación a partir de ahí. Les decía hace un momento que eran cuatreros, así crecieron, apacentando ganado, robándoselo a su abuelo, el auténtico sin saberlo, entran en conflicto con él y en ese conflicto descubren que pueden ser los nietos de este abuelo Númitor que ha sido destronado, y juntos pues combaten a Amulio y le destronan de ese trono de Alba Longa que había Amulio que había usurpado a Númitor, y entonces Alba Longa se queda pequeña para todos, para el abuelo y para los nietos, de tal modo que les anima a emprender una expedición colonial para fundar una ciudad nueva, que es la que va a ser, que finalmente va a ser la propia Roma. En realidad, Rómulo y Remo, si se dan cuenta, guardan dos mitos además relevantes. Por un lado, han sido salvados de las aguas como Moisés, por un lado, y por otro lado, lo que sobreviene a continuación entre ellos es el enfrentamiento cainita. Rómulo acaba matando a Remo cuando Remo salta por encima del surco de la muralla que Rómulo estaba haciendo, de tal modo que se ha transformado en un enemigo, y en un enemigo que ha hecho un sacrilegio imperdonable. Ha cruzado por encima de la muralla, por tanto merece la muerte, y de ese modo ese sacrificio lo que hace de algún modo también es santificar o consagrar de una vez definitiva el Pomerium, la muralla fundada por Rómulo. Y a partir de ahí, pues la cosa, digamos, el relato pierde los tintes poco más legendarios y va adoptando cada vez un aspecto más veraz, más verosímil, podríamos decir. Todavía está pendiente por ahí el rapto de las Sabinas, que es la imagen que ustedes están viendo ahí y que recordarán, ¿no? El hecho de que Rómulo lo que hizo fue convertir a Roma en un asilo, era aceptado cualquiera que quisiera llegar, a nadie se le preguntaba de dónde procedía, de tal modo que se convierte en eso, asilo de desarraigados, probablemente de maleantes y de exilados de buena parte de sus lugares de origen. De tal modo que, claro, cuando Roma se llena de hombres, el problema es la sucesión, y ahí entra en conflicto y sobreviene el conflicto. Intenta Rómulo pactar con los sabinos, los anténnates y los clustumnios, que son pueblos próximos, alianzas matrimoniales, encontrar esposas para esos romanos, pero no le quieren conceder la mano de sus hijas precisamente a estos desarraigados que no tenían precisamente buena reputación, y es entonces cuando se preparan esos juegos atléticos durante los cuales los romanos, a una señal dada de Rómulo, raptan a las Sabinas y a las demás mujeres que habían ido a contemplar los juegos,
Y bueno, pues sobreviene ahí ni más ni menos que podríamos decir que una explicación para la institución matrimonial. Cuando los romanos se casan, después de la ceremonia nupcial y del banquete nupcial que se produce en casa de la novia, lo primero que ocurre es que llegada el atardecer y cuando el cortejo nupcial debe abandonar el lugar de la novia donde ha tenido lugar la boda, en dirección al domicilio conyugal, que es el del esposo, el cortejo comienza con una escena de rapto. El marido finge raptar a la esposa de los brazos de la madre. De algún modo hay una cristalización en ese ritual de todo este rito, de todo este mito de las Sabinas. Y de hecho, cuando el cortejo nupcial arranca camino del hogar conyugal, se oyen gritos de Talasio, y Talasio sería pues el más afortunado de los romanos, el que había conseguido la Sabina más hermosa, supuestamente, según aquella tradición absolutamente patriarcal. El rapto de las Sabinas finaliza con una escena especialmente interesante desde el punto de vista de la cuestión de género, ¿no? Rómulo anima a las Sabinas que han sido capturadas a que se entreguen a esos romanos dominadores que las han raptado, y después sobreviene el momento en que padres y hermanos de las Sabinas preparan la guerra y marchan para intentar rescatarlas, y en ese momento, cuando la guerra ya se ha desatado, son ellas las que se interponen entre ambos ejércitos, porque dicen que finalmente las únicas que van a perder son ellas, ¿no? O perderán a sus esposos si ganan los sabinos, o perderán a sus padres y hermanos si ganan los romanos, de tal modo que es mejor que sobrevenga la paz, una paz que lleva a varias consecuencias. Primero, que todos los matrimonios sean alianzas matrimoniales pactadas entre yerno y esposo, y que en esas alianzas matrimoniales ellas nunca trabajarán, serán las señoras de la casa, las amas, por así decirlo, de casa. Habrá esclavas a las que dirigir, o esclavos a los que dirigir, y las labores que le quedan encomendadas a las matronas romanas, supuestamente, según el mito, son las de la lana, hilar y tejer, que no es poco, lógicamente, ¿no? Por otro lado, es el modo, digamos, de establecer la relación conyugal característica que se va a mantener pues, durante los siglos venideros, y es el momento también en el que se pacta la unión de romanos con sabinos, y todos ellos juntos formarán lo que se llaman los ciudadanos romanos, los quirites, a partir de ahí. El último episodio, podríamos decir, mítico de la leyenda de Rómulo es su final. Sobreviene en una tormenta pavorosa, muy oscura, cayeron truenos, rayos, se hizo la oscuridad, y cuando se disipó la oscuridad, Rómulo había desaparecido. Estaba rodeado de patricios y estaba pasando revista a las tropas en el campo de Marte. Para Tito Livio y para Dionisio de Halicarnaso no hay ninguna duda, son los patricios los que le han eliminado, porque ya no querían a Rómulo, ya las relaciones habían sido muy nefastas en los últimos tiempos, pero la hipótesis o la tesis que hicieron mantener de una manera general y la que pervivió fue la idea de que Rómulo había experimentado la apoteosis, se había unido a su padre Marte, había venido a rescatarlo y se lo había llevado consigo, de tal modo que estaba, por así decirlo, divinizado, y eso es el final de Rómulo, la divinización, digamos, y queda asimilado a la figura de un dios, una divinidad llamado Quirino, que es dios de la guerra. A partir de ahí, el siguiente rey, Numa Pompilio, ya no es un rey ya con pies en la tierra, aunque tiene una faceta también bastante mítica. Numa Pompilio es hijo de Tacio, el rey de los Sabinos, y llega ahí al poder precisamente porque es por vía de la hija de Tito Tacio, rey de los Sabinos, que ha pactado anteriormente con Rómulo. Pasa la historia como un monarca especialmente sabio, vinculado con los pitagóricos, algo imposible porque Pitágoras le faltaba más de un siglo para nacer, pero además como un monarca, podríamos decir, protegido por los dioses, que gobierna a partir de una verdad revelada, por así decirlo. Supuestamente él hizo creer, así lo decía Tito Livio, que él lo hizo creer, que mantenía relaciones con la ninfa Egeria, una especie de divinidad que protegía una fuente que estaba a las afueras de Roma, y que era ella la que le entregó todas las leyes sucesivas de derecho pontificio que Numa Pompilio implantó. Si se dan cuenta, es un poco la historia de Moisés también, ¿no? de
de una legislación entregada por revelación. En cualquier caso, pues Numa Pompilio es el que organiza a todos los efectos lo que tiene que ver con la cuestión sacerdotal en Roma, los colegios de los pontífices, de los augures, de los flámines, de los salios, de los feciales, probablemente el culto a Vesta también y las vestales lo organiza Numa Pompilio. Y después de ellos, los siguientes reyes ya se caracterizan, digamos que ya están con los pies en la tierra, a todos los efectos. A partir de ahí Roma adopta ya un tinte absolutamente decidido hacia la guerra, y la versión que se nos cuenta por parte de los historiadores de esta Roma es precisamente una versión de tono absolutamente militar, que es el que yo he evitado en la obra. Yo me he dedicado exclusivamente en el libro a la vida civil más que a la vida militar. No me ha interesado la militar más que cuando implicaba o tenía implicaciones en la vida civil. Es una sociedad belicosa, en donde ese relato de vida civil sucede a toda la parte mitológica. Ahí tienen, por ejemplo, la escena de este cuadro de Jean-Michel David, francés, en el que nos aparece el juramento de los Horacios. Los romanos se enfrentan a sus hermanos, incluso a los albanos. Aquella Alba Longa de donde procedían entra en guerra con Roma, y en lugar de resolverlo por la vía militar, lo resuelven con un combate singular entre 3 Horacios romanos, que son los 3 hermanos que están jurando ante su padre defender las armas de Roma, y 3 curiacios que son albanos, y que entre otras cosas alguno de ellos estaba prometido a las hermanas de los Horacios, en un tipo de relato absolutamente ejemplar de los momentos originarios de Roma. En esa sociedad belicosa emergen las mujeres, no siempre emergen, digamos, en esa vertiente sometida de la que hemos empezado hablando con Lucrecia, con Rea Silvia, o con Lucrecia, que nos tocará volver a hablar, o incluso de Virginia, que es con la que finalizaremos. Nos aparecen otras, las llamaríamos hoy las empoderadas, en cierto modo, ¿no? Nos aparece una Tanaquil, que es esposa del rey Tarquinio el Antiguo, que viene de Corinto y que conoce todo el arte de los arúspices, es decir, el arte de la adivinación de los etruscos. Ella es precisamente la que va a muñir la sucesión cuando a su esposo lo asesinen, porque morirá en regicidio. Ninguno de los reyes, salvo 2 de 7, murió tranquilo en la cama. Fueron gobiernos el régimen monárquico demostró ser extremadamente vulnerable, y bueno, pues Tanaquil será la que organizará la sucesión de su esposo, que se la confiere a su yerno, así que es una mujer con bastante capacidad de acción. Y nos aparece por aquí Tulia, por ejemplo, que es la que, después de que Servio Tulio llegue al poder, va a tener 2 hijas, 2 Tulias, de las cuales pues una se encargará, unida a su marido Tarquinio, de garantizar la muerte de su padre Servio Tulio, y de pasarle con los caballos por encima para garantizar que está muerto y bien muerto, y que de ese modo su esposo Tarquinio cobra el poder, el último de los reyes, Tarquinio el Soberbio en concreto. El relato de estos primeros tiempos de Roma, aparte de los aspectos belicosos, se nutre sobre todo también de una presencia divina constante, una presencia ominosa, diríamos, supersticiosa. La superstición es algo que es inherente de una manera constante a la mentalidad de los romanos. Arúspices y auspicios y prodigios aparecen de una manera constante. Incluso cuando Rómulo y Remo determinaron quién debiera gobernar sobre Roma, se lo confiaron a los auspicios, y Remo vio el primero 6 buitres sobre el cielo y dijo que por tanto era él a quien se había manifestado Júpiter como benevolente o dándole su beneplácito, pero Rómulo, un poco traidor y tramposo él, dijo que había visto no 6 sino 12, aunque los había visto más tarde, de tal modo que por ahí no se resolvió el conflicto entre ambos, sino que finalmente acabó, como les dije antes, en un fratricidio cainita. Pero la toma de auspicios, la observación de las aves, es algo que se hace en Roma para todas y cada uno de los actos oficiales de convocatorias de asambleas, etcétera, para todos los actos políticos. Antes de nombrar a un magistrado, a pesar de que haya sido elegido por las asambleas, habrá que consultar a las aves a ver si Dios Júpiter, en este caso, da su aprobación, ¿no?
Y los prodigios tienen que ver con otro tipo de acontecimientos. Todos los años en Roma, precisamente el ejercicio político comienza con unos rituales en los que los pontífices que han anotado todos los prodigios que se han registrado este año, pues determinan cuáles son las suplicaciones, las rogativas, los lectisternios, banquetes a los dioses, en fin, todo aquello que sea necesario hacer para aplacar a los dioses, para recuperar la pax deorum, ¿no? Que la ira de los dioses no se exalte o se desate contra los romanos. Y que prodigios pueden ser desde una lluvia de piedras, entendamos de pedrisco, tendremos que entender, a unos sonidos telúricos de terremotos que se oigan, por ejemplo, o señales en el cielo. En fin, esos son los prodigios en Roma y es algo que identifica de una manera muy decidida toda la parte que tiene que ver con la religión y la superstición romana. Roma es capital, va a ser capital del orbe y eso se manifiesta en varios episodios. Para empezar, cuando Rómulo fue asesinado, a los pocos días a su amigo del alma, Julio Próculo, que no era, digamos, sospechoso de intentar apoyar la tesis de los patricios, la tesis esa de que a pesar de que le han asesinado quieren hacer creer que ha sido elevado al cielo. Bueno, pues Julio Próculo reconoció que había visto a Rómulo imbuido, digamos, o rodeado de un halo de luz que indicaría que efectivamente se ha transformado en una especie de Dios, que anuncia que Roma está destinada a ser la ciudad que gobernará el mundo, o capital del mundo. Caput mundi, será una vaca de enormes proporciones, será sacrificada en Roma, una cosa desconocida, en la ciudad precisamente donde se sacrificara ese animal, sería la ciudad predestinada a gobernar el mundo. Cuando se empieza a excavar el templo del Capitolio por Tarquinio Prisco para hacer los cimientos del templo, supuestamente aparece al excavarlo una cabeza recién decapitada, o que daba la sensación de estar recién decapitada porque la sangre todavía manaba de esa cabeza y estaba fresca, y de ahí viene la palabra Capitolio, de caput, de esa cabeza que dio nombre al monte, que entonces no se llamaba todavía Capitolio, y al templo como tal. Y hasta cuando se intentó cocer la cuadriga que iba destinada al ápice, a la parte superior del frontón del templo de ese Capitolio, la cuadriga, digamos, sorprendentemente, lejos de encogerse al cocer, aumentó de tamaño, de tal modo que todo eso eran indicios de que Roma estaba predestinada a dominar el mundo. Y así vamos llegando en este tipo de relatos al que pone fin a la monarquía, que es el de Lucrecia, que ya teníamos antes anticipado por ahí, que es un relato que nos habla de una nueva violación, en este caso la que provoca el hijo del rey, de Tarquinio el Soberbio, sobre la virtuosa Lucrecia, que a diferencia de otras mujeres, cuando fueron a visitarla de noche, su marido y los otros compañeros que se encontraban en una campaña militar, la encontraron haciendo lo que se supone que toda buena matrona debe hacer, que es tejer e hilar hasta altas horas de la noche, mientras el resto de las esposas de aquellos aristócratas pues supuestamente estaban banqueteando o cenando en fiestas. Bien, con la venganza de Lucrecia, que comunica la violación y su suicidio posterior, que es incapaz de vivir con la vergüenza de haber sido violada, pues es como se produce el levantamiento de los patricios que expulsan al último rey de Roma, y ahí empieza la monarquía, acaba la monarquía en Roma y comienza la república. Conviene recordar que esto ocurre en el 509 a.C. y que prácticamente de manera sincrónica algo parecido está pasando en Atenas. En el 514, Hiparco, hijo de Pisístrato, el tirano que ya ha fallecido y ha dejado a sus hijos en el poder, intenta por todos los medios conseguir los favores de un jovencito llamado Harmodio, pero este Harmodio pues tiene amores con otro individuo, un ciudadano más adulto llamado Aristogitón, de tal modo que el conflicto amoroso acaba en que Harmodio y Aristogitón matan al hijo del tirano y a Hiparco, y de ese modo pues digamos la tiranía queda desacreditada, y 3 años más tarde su hermano Hipias, el otro Pisístrátida, el hermano de Hiparco, finalmente es derrocado, la tiranía acaba en Atenas, y en el 510, un año antes que en Roma
comience la República, comienza en Atenas el régimen que conduce a la democracia. En el 508 a.C., Clístenes decreta la isonomía, la igualdad ante la ley. Un año antes ha empezado la República en Roma. El lema es otro. El lema de Roma es la libertad, acabar con el tirano. Lo que quiero incidir es en que, así como Atenas progresó hacia la democracia, Roma se quedó en las libertas y en el régimen liberal, que nunca se planteó la igualdad, sino que se puso como bandera, pues eso, precisamente la libertad, que es la que capacita a quienes se han quedado con el poder, que no son otros que los patricios, para hacer lo que determinen en adelante. El régimen republicano va a ser un régimen caracterizado precisamente por eso, por el gobierno de una aristocracia y un enfrentamiento en esos primeros 50, 60 años, desde el 509 hasta el 449, que es lo que trato en el libro, un enfrentamiento característico que habrán oído muchas veces entre patricios y plebeyos, una auténtica lucha de clases, si lo dijera Carlos Marx en términos marxistas, pero que los historiadores han llamado conflicto de órdenes, más moderados ellos, ¿no? De una manera clara. Los motores de la historia, en este caso, que se mueve o que se levanta o que intenta cambiar el orden aristocrático, van a ser varios, ¿no? Por un lado, Tarquinio el rey va a intentar volver del exilio, no lo va a conseguir, y por otro lado, lo que va a llevar a desestabilizar en estos primeros años, en distintos momentos, el régimen republicano, va a ser una institución que es el Nexum. El Nexum es en realidad el endeudamiento, la situación de deuda que contraía quien pedía un préstamo, que debía pagarlo a usura con un elevado interés y que conllevaba, de no pagarlo, pues la pérdida de propiedad, de la propiedad, de las tierras, del hogar y de la libertad, es decir, un desahucio integral. Se pierde no solo la hacienda, sino también la vida prácticamente, porque es de lo que estamos hablando. Y eso es lo que va a motivar de una manera intensa pues las reclamaciones de los plebeyos en distintos momentos, que pedirán que se acabe con esa institución, pedirán repartos de tierras que no llegarán, y en determinados momentos, cuando la situación se pone especialmente complicada, llegarán a promover la secesión de la plebe, que es el hecho que se protagonizará en el año 494, que es cuando la plebe abandona Roma precisamente en medida de protesta para que los patricios cedan en algunas de las reivindicaciones del pueblo, que no es que concede en ese momento, otorga el reconocimiento de los tribunos de la plebe como magistrados que defenderán los intereses de la plebe. Por el otro lado, a quien ven ahí, por ejemplo, es a Bruto, uno de los primeros cónsules, cuando le llegan a casa los cadáveres de sus hijos, precisamente entregados a la defensa de la causa aristocrática. Por otro lado, el orden patricio va a estar defendido de una manera férrea, con distintos procedimientos que hoy provocan realmente cierto desconcierto, ¿no? Tito Livio y Dionisio de Licarnaso, Plutarco, en algún momento no dejan de reconocer que cuando el régimen se entró en cierta inestabilidad por el levantamiento o por el descontento de los plebeyos, los romanos, los patricios, no dudaron en decretar guerras o en promover guerras contra pueblos vecinos para de ese modo promover una huida hacia adelante. Se hace, digamos, perentorio en esas circunstancias atender al frente externo, y ya se resolverá lo que hay en casa, ¿no? Ese descontento popular, de tal modo que una nueva guerra significa un reclutamiento de tropas, un disciplinamiento social y una huida hacia adelante de una manera muy clara. Lo que tienen en la frente, en la foto, en concreto en la imagen, es el momento en que el Senado romano recurre a Cincinato para nombrarle dictador. La dictadura ya está en Roma en el año 494 a.C. y va a ser el mecanismo precisamente para, suprimiendo todas las libertades, incluida la provocatio, la posibilidad de convocar ante una asamblea popular un juicio para aquel que ha sido condenado a muerte por un magistrado, pues poder salvar la vida, que sea el pueblo quien se pronuncie al respecto. Todas las libertades, por tanto, quedan suprimidas durante 6 meses cuando se nombra un dictador como este Cincinato que nos aparece ahí, que era un hombre pues que había
había quedado, digamos, absolutamente empobrecido porque su hijo, un campeón de los romanos, quiso convertirse en un recalcitrante y, bueno, los plebeyos consiguieron exiliarlo después de un juicio en el que el padre se había comprometido, digamos, a poner en prenda una cantidad que tuvo que pagar y que lo arruinó. Pues a Cincinato se le nombra dictador en algún momento. Cuando la situación se pone complicada y hay algún líder, no hay ningún problema. Estamos hablando de populismo en aquellos tiempos también, ¿no? de un movimiento popular, en cierto modo, que si encuentra un cabecilla, un líder, pues la agitación se intensifica, y en ese caso los romanos lo tienen claro. Affectatio regni se llama este individuo, este líder, es acusado de pretender la tiranía, de pretender restablecer la monarquía, y por tanto su cabeza pues será eliminada directamente, y así es como se elimina pues a Espurio Casio, a Espurio Manlio, a Manlio Capitolino, en fin, a varios líderes populares en distintos momentos. Y llegado el caso también, pues tenemos una solución de emergencia, que es que cuando la situación se pone muy complicada y la inestabilidad es demasiado intensa, pues a lo mejor es que alguien ha hecho lo que no debía. Por ejemplo, las vestales, que hayan profanado esa virginidad que deben conservar porque tienen consagrada a Vesta, de tal modo que en dos momentos se encuentra también a dos vestales que acaban siendo inmoladas, que acaban siendo sepultadas vivas a las afueras de Roma como chivos expiatorios en unas circunstancias de incertidumbre social agravada por determinados prodigios que los pontífices, no olviden que los pontífices son siempre patricios, a fin de cuentas, los pontífices han detectado, de tal modo que el sacrificio de las vestales garantiza la restitución de la Pax Deorum, ¿no? La paz de los dioses vuelve y ya todo se queda tranquilo. El relato mítico legendario de los orígenes de Roma, pues de algún modo va llegando al final llegamos al final a un ordenamiento jurídico que se llama la Ley de las 12 Tablas, que se produce pues en ese año 450-449, donde de nuevo pues tenemos a una mujer cuya honorabilidad queda comprometida. En este caso se llama Virginia. El jefe de los decemviros que tenía, el decemviro principal que tenía la función del colegio, que tenía la función de establecer el corpus de leyes, el cuerpo jurídico que organizaría o que, digamos, debía regir a Roma a partir de entonces, ha adoptado una posición absolutamente dictatorial. De algún modo no quieren abandonar el poder, se resisten a abandonarlo después de que han terminado su labor, y no solo eso, sino que pretende que uno de sus clientes diga que esta Virginia de la que él se ha enamorado pues ha sido concebida por una esclava en su casa y que no es hija del libre de este individuo, de este padre que la reclama como tal. De tal modo que en el juicio que promueve el propio Apio Claudio, condena a entregar a la joven a quien la reclama, y en ese momento su padre la apuñala, la mata y prefiere pues eso, que su hija muera antes que perder el honor. Y ese es el motivo de la segunda secesión de la plebe, supuestamente según el relato clásico, el motivo de la segunda secesión de la plebe, que conlleva por fin la implantación de las 12 tablas del cuerpo de leyes, del cuerpo jurídico que regula el derecho romano durante siglos. Un derecho donde si algo se consigna son los principios liberales, y digo liberales en plenitud de facultades, porque si hablamos de libertas, y por ejemplo no hay nada que regule el libre comercio y todo lo que concierna a los aspectos económicos, es decir, liberalismo puro, en estado puro, podríamos decir, ¿no? En fin, termino. Milito, yo creo, por así decirlo ya para terminar, en las filas de los amantes de la cultura clásica, de los que disfruta con este tipo de cuestiones, de los defensores de las humanidades de una manera muy clara, ¿no? Los críticos de la inteligencia artificial, los que ahora empiezan a cuestionarse los excesos de la inteligencia artificial, ahora defienden las humanidades y las reivindican.
Bueno, pues en esas filas es en las que estamos, de algún modo. Hoy se habla de humanizar los excesos de la inteligencia artificial. En todo caso, sea o no útil, lo que sí que nos corresponde a quienes nos dedicamos a esto es recuperar esos valores, esas señas de identidad, esas esencias de cultural, de civilización latina, que a fin de cuentas pues son las que entrañan los orígenes de Occidente y de este presente del cual nosotros somos herederos. Muchas gracias. Bueno, como se va haciendo ahora, vamos a poner en partes. En primer lugar, felicitar al profesor Ramírez porque ha hecho una exposición estupenda. O sea, ha visto, luego cuando hemos visto tu libro, pues estaba muy estudiada la presentación. Y luego felicitar al autor, ¿verdad? Porque a mí me ha hecho recordar muchísimo de la historia de Roma que había estudiado y luego, pues, de un punto de vista un poco diferente, ¿verdad? Más didáctica, lo has explicado. Sí, pero bueno, hemos entendido todos. Bueno, tú ya sabes que esta conferencia se transmite a través de Internet, entonces, que no lo había dicho antes. Y la segunda cosa que no había dicho, pero que habrán visto ustedes, es que el libro se vende a la entrada y que luego el profesor va a firmarlo a aquellos que los compren, ¿no? Entonces ahora inauguramos el turno de preguntas, a ver qué preguntas son. ¿Se anima Pues, alguno? Iba a preguntar. Se sabe, porque en la antigüedad había como tantos mitos de fundadores de civilizaciones que habían nacido y les habían metido en una cesta y pasaban por un río, porque además de Moisés y Ciro también Sargón de Accad, me parece, y Rómulo y Remo. Es posible. Bueno, son cuestiones de mitología comparada. Yo no soy especialista en esos aspectos, pero sí que, digamos que se está estudiando en relación con los orígenes míticos de Roma. Lo que se habla en realidad es del sustrato indoeuropeo, perindoeuropeo y de todo este tipo de cuestiones que están más en manos de filólogos que en manos de historiadores. Así que de eso es de lo que hablamos. Yo estoy recordando en este momento, por ejemplo, un historiador francés, Georges Dumézil, que decía que en realidad estos 4 reyes, sobre todo los 4 primeros, los que son anteriores a ese 630 que decíamos antes, en el que arqueológicamente ya se comprueba que el foro tiene una pavimentación y que Roma ya existe como tal, que esos respondían en realidad a unos retratos en cierto modo arquetípicos, que había como 3 esferas en el mundo indoeuropeo, que eran la esfera de la soberanía, del poder, por así decirlo, la esfera de lo militar y la esfera de lo económico, que son inherentes a todas las civilizaciones indoeuropeas y que de algún modo Rómulo y Numa Pompilio responderían a la primera cuestión, la de la soberanía. Tulo Hostilio, que es el monarca que no hizo otra cosa que guerrear en todo su reinado, pues respondería a esa esfera militar. Y el último de los reyes de esos 4 primeros, Ancomarcio, sin embargo, respondería más bien a la faceta económica, porque fue el rey que habría fundado las salinas en la desembocadura del Tíber y hasta el puerto de Ostia. En fin, lo que se ha buscado en cierto modo es eso, buscar conexiones míticas entre distintas culturas, como usted aportaba o como usted decía, y bueno, encontrar en esos sustratos prístinos que hunden sus raíces en una época en la que no tenemos documentación, pues esas conexiones. No sé si puedo ayudar algo a lo que acaba de decir Pedro, es que esa pretensión de que toda ciudad importante tenía un origen divino venía ya desde tiempos muy anteriores. Los griegos todos generalmente, por supuesto Troya tenía origen divino, Atenas también, y claro, Tito Livio lo que dice al comenzar en el prefacio, dice que es habitual que todos los pueblos divinicen sus orígenes. Pues por tanto, ¿por qué Roma no? También. Es decir que probablemente lo que ocurría es que los romanos no querían ser menos que los griegos. Si los griegos divinizaban Troya o divinizaban Atenas, pues ellos también divinizaban Roma.
¿no? Entonces, claro, se creaba toda una aureola y siempre tenía que haber algún dios que era el que digamos, se identificaba con la ciudad. Atenas, con Atenea. Roma, como era la gran potencia bélica, pues con Marte. Yo creo que podemos entenderlo así, entre otras cosas porque así lo dice el propio Livio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la brillante exposición, que desde luego eres un erudito, eso se nota, parece que has estado con todos ellos ayer por la tarde. Yo, siempre que se habla del origen de Roma y la parte mitológica, yo he hecho siempre en falta la otra parte, ¿no? Viendo que al lado de Roma estaba Etruria con Cerveteri, Tarquinia, etcétera, ¿dónde están los etruscos siempre? Yo creo que era Indro Montanelli, ¿no?, el que decía: hay de los pobres etruscos, como que se les deja ahí, nunca están. Probablemente a los etruscos lo que les falta es descifrarlos, ¿no? Sí. Ese es el problema, es un problema de fuentes. Lo que se nos conserva pues es la tradición romana, las fuentes romanas, pero además conviene recordar que son muy tardías. Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso están escribiendo 750 años después, o 7 siglos más tarde. Estamos en el cambio de era prácticamente, que es cuando se registra. Esto sí que es verdad que lo hacen sobre fuentes que han escrito al menos 200 años antes. Fabio Pictor en el año 200 está haciendo un primer relato que no se nos ha conservado, basado en los anales pontificios, esos escritos que hacían los pontífices cada año registrando los datos más importantes, y basados no solo en eso, en los anales, sino también en los archivos probablemente que conservaran las grandes familias de Roma, los Fabios, los Valerios quizá. Pero claro, eso es lo que les falta a los etruscos. A los etruscos de lo que tenemos de ellos es una constancia arqueológica muy avanzada, muy intensa, sobre todo porque se conservan magníficas necrópolis de etruscas, pero nos falta lo otro, la consistencia del relato. Por si te puedo ayudar algo, en realidad Roma se desarrolla como ciudad en manos etruscas. Y en la tríada capitolina, que no es la originaria, Minerva es una divinidad etrusca. Es decir, que los etruscos tuvieron mucho desarrollo, muy importante, e influyeron mucho en Roma. Lo que pasa que, como acaba de decir Pedro, luego cuando elaboran los romanos, lo elaboran a su propio interés. Entonces, claro, lo etrusco queda difuminado. Pero Servio Tulio probablemente era etrusco, los tarquinios probablemente eran etruscos. Y las grandes obras de Roma, de la Cloaca Máxima, etcétera, son obras seguramente etruscas. Pero claro, cuando se elabora esta historia, como acaba de decir Pedro, ya mucho después, eso se soterra. Es decir, lo que importa es lo propiamente romano, ¿no? Pero luego se observa perfectamente que en la historia de Roma hay bastante influencia y tradición etrusca. ¿Por qué al final en la Eneida dice que Eneas fue el que fue a Roma a fundarla, ¿no? Sí. ¿Y por qué luego dicen que es Rómulo y Remo por otra parte? No, a ver, quizá no ha sido suficientemente explícito. Eneas fundaría Lavinium, de Lavinium es de donde se produciría la primera instalación, digamos, y del linaje de Eneas, que desciende Iulo o Ascanio, que aparece de los dos nombres mencionado de las dos maneras. Iulo sería el mítico fundador de la gens Iulia, de la que procederá Julio César, y Julio Ascanio sería el fundador de Alba Longa, y de Alba Longa es donde procede Rea Silvia, y Rea Silvia es la madre de Rómulo y Remo. Es decir, estamos hablando no de la fundación que Roma, a Eneas no se le atribuye la fundación de Roma, sino la fundación del linaje de los romanos, que por otro lado no tiene que ver solo con Eneas mismo, sino que lo que es más importante, con Venus, con la supuesta madre de Eneas, que es lo que realmente resulta relevante. De tal modo que tendrían los romanos pues dos padres putativos como reyes, ¿no? Esto como dioses, ¿no? Marte por un lado y Venus.
Gracias. Ángel. Es que tiene que ser por él, si no, no lo oyen. Perdón. Sí. ¿Qué pasa? Sí, ya, perdón. Ya dejando aparte los orígenes más ancestrales en los que andan dioses y demás, pero bueno, ya en hechos más terrenales y tanto más terrenales como es la violación de Lucrecia, que es la que supone la caída de la monarquía y la instalación de la república y tal. ¿Qué verosimilitud histórica tiene esto? Porque suena un tanto legendario. ¿Se puede creer que fue tal cual o se puede considerar que es una historia más bien un poco ad hoc, aunque quizá tenga una base real, pero bueno, pero suena un poco... El problema que se le plantea al historiador es el encontrar las relaciones causa-efecto, los elementos que detonan que determinados procesos se pongan en marcha. En este caso, de lo que estamos hablando es de que la situación que se nos describe es que hay una guerra en las inmediaciones de Roma, porque todavía estamos en pueblos muy vecinos, muy próximos, y que se encuentran, digamos, en el campamento, esperando los acontecimientos del día siguiente. Empiezan a hablar una serie de aristócratas entre ellos y determinan, pues, deciden, pues, eso, qué estarán, debaten acerca de qué estarán haciendo sus esposas. Y lo más relevante, quizá, aquí ya no es el hecho de si ella y la muerte y la violación de Lucrecia desencadena la República, sino en cierto modo también lo que eso entraña acerca del modelo, del arquetipo que se crea para la matrona romana. En adelante la matrona romana deberá ser domiseda, lanífica, casta, pía, todas estas condiciones que lo identifican, ¿no? Y que yo destacaría de esta parte, yéndome por otro lado, el hecho de que en el libro también se presta una atención especial a todos los eventos en los que aparecen las mujeres en algún momento, que no son muchos. Y lo que intuimos es que, más allá de eso que se ha predicado siempre acerca de las matronas romanas, de esa condición indeleble, casta, etcétera, pues hay otro modelo de mujer por ahí latiendo claramente, ¿no? No son solo las unas, sino las otras también, las que supuestamente están banqueteando y no están tejiendo. Y de hecho, cuando volvemos a tener información realmente relevante que no es puntual, va a ser justamente en el momento del escándalo de las bacanales, porque hasta entonces no volvemos a tener apenas información acerca de las mujeres romanas. Y para entonces realmente nos aparecen bastante desinhibidas ya, bastante emancipadas. Eso también puede tener que ver con la guerra inmediatamente que se acaba de producir inmediatamente anterior, que es la Segunda Guerra Púnica, que ha motivado que decenas de miles de hombres hayan muerto en combate, y eso pues favorece esa emancipación de la mujer también. Estaban un tanto más emancipadas dentro de ser una sociedad machista, por supuesto, pero por ejemplo en comparación con las guerras, con los griegos, disfrutaban de un grado algo mayor de libertad, por llamarlo de alguna forma. ¿Es así? Las romanas, quiero decir. Pues sí, la sensación que da es que si nos atenemos a las tesis tradicionales, ¿no? Desde Pierre Grimal, que estudió el amor en Roma, por ejemplo, para Pierre Grimal con Lucrecia cristaliza el modelo de matrona, y que esto no cambia pues hasta lo que le digo, hasta el 186 a.C., antes del escándalo de las bacanales aproximadamente. Eso es la imagen que ha quedado. La imagen que se transmite también es la de que las etruscas, como Tanaquil o como Tulia, estas dos imágenes, estas mujeres que les mostraba antes y que guardan relación con esos reyes etruscos, los tres últimos reyes, la sensación es que ahí estarían bastante más
libres, podríamos decir, o tendrían más margen de maniobra. De hecho, para esos periodos remotos, las mujeres etruscas aparecen también en banquetes, incorporadas a los banquetes, en algo que supuestamente tardará en ocurrir para las mujeres romanas. Conclusión, nos faltan fuentes. Hasta donde podemos adivinar, yo creo que el retrato rígido se resquebraja. La idea esa de la matrona casta, pía, pura, es el exemplum de Tito Livio, es el exemplum digamos, de un modelo de mujer, de un arquetipo de mujer que se pretendería, pero que probablemente los derroteros vayan por otra parte. Me estoy acordando, por ejemplo, que para esas mismas fechas, comenzando el siglo II a.C., en el teatro de Plauto, que es donde nos aparecen un buen número de matronas, lo que encontramos es justamente lo contrario, la idea de que ellas valen lo que vale su dote, y en la medida en que la dote es extremadamente cuantiosa, su marido pues está vendido, porque ella tiene absoluto margen de maniobra. Así que pues es otro indicador bastante verosímil también de que la situación interna de esa sociedad distaba de parecerse al modelo que se nos ha fabricado, que ha cristalizado en la historiografía, de eso, de la matrona pía y lanífica y domiseda, es decir, encerrada en casa y adorando a los dioses y procurando la paz familiar. Sí. Bueno, una última pregunta, porque el autor va a firmar los libros, para que no se haga demasiado tarde. Jan. No sé si el profesor Ramírez No, quería yo decir esperaba algo. por si había más preguntas. No, simplemente por cerrar un poco la pregunta, probablemente Pedro podría responder que en realidad todo lo que es el origen de la historia de Roma es la creación de una serie de arquetipos. Es decir, la moralidad romana se crea justamente en toda esta historia legendarizada. Y dentro de esos arquetipos, el arquetipo femenino es el de la matrona, que claro, trabaja en casa y una labor fundamental es tejer la lana. Pero recordemos que esto no era solo, digamos, característico de Roma. Acordémonos de Penélope. La gran virtud de Penélope es que estaba tejiendo y destejiendo toda la vida. Es decir, mujeres. bueno, pero me refiero a que este es el arquetipo, lógicamente, y ese es el arquetipo que se manifiesta con Lucrecia. Es uno, hay muchos arquetipos, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Podríamos hablar más del tema de las mujeres. Yo me he tenido que retener y no pregunto nada. ¿Estás a tiempo? No. Venga, pues. Y no, porque Pedro tiene que firmar y se hace muy tarde, más que nada, por los conserjes. Entonces, bueno, buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Gracias.